Sean bienvenidos a este webinar que se denomina Hostigamiento Sexual Laboral. ¿Qué acciones de prevención le corresponde al empleador? El día de hoy nos acompaña el docente Marco Mejía. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos en este espacio y por darnos tu valioso tiempo. Él es docente de formación, él es docente en nuestra casa de estudio, también es docente de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en ISAM. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Es máster en Relaciones Laborales y Empleo por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es máster en Derechos Fundamentales por la UCLM. En su segunda especialidad tiene como formación educativa en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido consultor de CONCITEC, OIT, Países Andinos y SUNAT, entre otras instituciones. También es editor asociado en International Association of Labor. Participa como representante de organización vinculada al sector de trabajo ante el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Es miembro de la International Empleados Laborales y Relaciones, de la Asociación de Relaciones Asociadas. Es asociado también a la ITD. Es autor de diversos libros y artículos relacionados a normatividad empresarial como dossier de negocios colectivos, asesor de organizaciones empresariales, educativos y sociales. Y además es docente en nuestra casa de estudios. Agradecemos mucho, Marco, por tu participación. Lo dejamos con él para que pueda empezar el webinar. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes. Agradezco a la universidad, a la Oficina de Formación Continua y, por supuesto, a ustedes por participar de este webinar que tiene por propósito compartir algunos conceptos y, por supuesto, interactuar con todos ustedes sobre un tema de mucha importancia y actualidad. Algunas consideraciones generales sobre la materia que nos convoca tendrían que ver con la plena actualidad en este mes, dado que se tiene fijada una fecha emblemática como un día que nos recuerda la necesidad de dar enfoques y acciones concretas contra el hostigamiento sexual. Y por otro lado, la reciente ratificación de un convenio internacional de la OIT que precisamente se enmarca para colocar límites y acciones concretas para acabar con la violencia y el acoso en materia sexual, por supuesto, que es lo que nos convoca. Entonces, creo que la consideración de actualidad es particularmente importante el día de hoy, y lo que nos vamos a orientar ahora es a reflexionar, como el título del evento nos señala, es saber qué se podría hacer, qué se debe hacer, qué podrían hacer los empleadores en cuanto a las acciones de prevención y sobre hostigamiento sexual. Sin duda es un campo bastante amplio, pero vamos a tratar de dar los tips, vamos a tratar de dar aquellas claves que son esenciales en cuanto a lo que debería y lo que se podría hacer. Creo que hay varios planos, ¿no? El plano de lo que debería hacer desde el punto de vista legal, de lo que se podría hacer. Creo que no hay límites, y bajo consideraciones éticas y bajo proyecciones inclusive de debida diligencia, que es el estándar internacional hoy, bajo el paradigma de los principios rectores de las Naciones Unidas y las consideraciones como el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, nos lleva a un estándar mayor, es decir, no solamente lo mínimo, sino todo aquello que es conveniente, lo que es diligente, lo que se podría hacer. Y el tercer plano es el plano fáctico, el plano real, o sea, ¿qué se va a hacer? Y creo que eso va a depender de un conjunto de actores, un conjunto de, finalmente, de instancias que van a estar orientadas a tratar de tomar acciones concretas para prevenir y, en su caso, sancionar y tomar todas las medidas que corresponden frente a un hostigamiento sexual.
Algunas consideraciones generales sobre el hostigamiento, muy rápido, tiene que ver con la definición y las particularidades del hostigamiento sexual en el ámbito, sobre todo privado. Lo que conviene recordar es que cuando hablamos de un hostigamiento sexual, estamos en un ámbito que ya se ha reconocido como un ámbito de violencia, un ámbito de factores psicosociales, como ha sido ya identificado por la OIT, por organismos internacionales, por también organismos que hacen el estudio de la conducta humana. Entonces ya no es una acción aislada, llamemos de la integridad de la persona. Y eso es lo que quiero transmitir como una idea central el día de hoy para quienes están con interés en conocer un poco más sobre los alcances de lo que es el hostigamiento sexual y específicamente en el ámbito laboral privado. Y digo específicamente en el ámbito laboral privado porque hay una normatividad, hay una reflexión que va más allá, no solo al sector público, sino también a los ámbitos sociales diversos, como el ámbito universitario, el ámbito también de instituciones, llamemos, en las cuales hay cierta corporación o reglas propias, llamemos policía, fuerzas armadas, en fin. Entonces ya hay un conjunto de normas y reglas, disposiciones que lo que han tratado es de colocarse en un contexto determinado. Ahora nosotros nos vamos a tratar de orientar, como el título del evento lo indica, hacia lo que podría entenderse como el ámbito de las relaciones laborales del contrato de trabajo. Sin embargo, ustedes pueden plantear, compartir algunos escenarios diferentes y podemos dialogar un poco más sobre otros contextos, ¿no? Hace pocos meses se modificó las disposiciones en el ámbito universitario, hay todo una ramificación, un conjunto de disposiciones que tratan de ver también ese ámbito social por las particularidades que tiene. Bien, cuando hablamos de hostigamiento, hablamos de factores de violencia, de reconocimiento de que hay una afectación a la integridad. Y también hay unas raíces sociales, estructurales, que desencadenan de que todavía esto se mantenga. No voy a reflexionar sobre lo que significa el enfoque en una sociedad democrática. Creo que nosotros tenemos una aproximación y habrá otros espacios. La Universidad Ruiz de Montoya está comprometida con esta materia y seguramente ustedes han podido participar en eventos que rescatan y ponen en valor el enfoque de género, pero solamente mencionaré ahora que hay patrones característicos de la sociedad actual, esta masculinidad hegemónica, un machismo, patrones tradicionales, que lo que hacen es que a la mujer todavía se encuentre expuesta a un conjunto de situaciones que en palabras sencillas puede entenderse como acto de discriminación, ¿no? Y una discriminación orientada o condicionada por asuntos sexuales. Entonces, también hay patrones de feminidad tradicional, hay relaciones de poder que están presentes alrededor de esta materia, se ha naturalizado igualmente un conjunto de estereotipos, imaginarios socioculturales y un conjunto de factores que vale la pena recordar, vale la pena tener presente al momento de analizar qué es lo que le corresponde a un empleador, qué es lo que le corresponde a las personas que están a cargo de las organizaciones, para efecto de saber no solamente el mínimo legal, sino a todo aquello de lo que podría hacerse en este campo. Vale la pena anotar que las políticas y las normas siempre van a quedar limitadas por una realidad cambiante. Siempre se estudia que el hostigamiento no tiene forma determinada. O sea, lo que puede en algún momento identificarse como hostigamiento quizá puede cambiar. Y precisamente en el tiempo la normatividad se ha venido adaptando y va a tener que seguir cambiando acorde con la realidad y la forma como se viene a interactuar. Vamos a hablar un poco del cambio de la noción de hostigamiento, destacando, por ejemplo, que ya el acto reiterativo, la pluralidad de acciones
ya es un concepto desfasado, no es preciso, no es necesario que exista reiterancia, insistencia, tampoco es necesario que exista un rechazo explícito por parte de la víctima o de la persona que se sienta agredida. Son concepciones que ya se han venido corrigiendo y superando, ¿bien? Hay una normatividad, hay leyes específicas en extenso que han tratado de identificar esta problemática, eh, y lo que han igualmente tratado de incorporar son medidas concretas que ayuden a que las organizaciones interioricen los conceptos y también tomen acciones procedimentales a efectos de prevenir y también, en su caso, seguir el procedimiento y sancionar según las medidas que correspondan. La idea de violencia contra las mujeres es sin duda un concepto que está bastante ya planteado, y hay muchos tipos de violencia, desde la física, psicológica y también la que se puede encontrar en distintos espacios sociales o institucionales, ¿no? Este es un rápido repaso para luego ir hacia lo que un poco nos convoca, que es a aquellas medidas concretas que le corresponde a un empleado. Bueno, todo esto es una parte conceptual que se viene estudiando, que se viene incorporando en las capacitaciones y en conjunto de acciones, ¿no? ¿Cuál es el concepto a todo esto de hostigamiento sexual? Es un concepto, primero, normativo, y segundo, es un concepto también social, institucional, que puede incorporarse en las organizaciones, en las empresas, en cualquier grupo social, porque precisamente las particularidades van a poder verificar aquello que pueda constituir una violencia por género, además con connotaciones sexuales. ¿El hostigamiento sexual qué es? Es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual, o sexista. Por supuesto que es no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Hubo algún momento en la normatividad que sí se requería cierto grado de probanza a partir de manifestar ese rechazo, o que exista lo que se llama la pluralidad de acciones, ¿no? Entonces el hostigamiento se verificaba en tanto la agresión era reiterativa. Una vez, dos veces, no existía un número, pero se entendía que debería haber un acto repetitivo para evidenciar lo que era un hostigamiento. Eso ya ha sido dejado de lado. Una segunda consideración es el listado de aquello que pueda constituir un hostigamiento sexual. Se ha procurado en la legislación peruana y el ámbito internacional no establecer un listado, sino trabajar con un concepto abstracto, un concepto que permita adaptarse a las situaciones y se pueda evaluar cuando se ha identificado un acto de hostigamiento sexual. Eso es muy radical, porque creo que lo que históricamente se pensaba es que podían haber cierto tipo de tipificaciones, cierto tipo de agrupaciones o ejemplos específicos de aquello de lo que constituye hostigamiento. Hemos pasado hacia la construcción de una redacción amplia y que trate de abarcar todo aquello que pueda constituir un acto de hostigamiento. Bien, entonces esta es la primera parte conceptual que quería compartir. Ahora, en materia de qué se debe hacer o qué se podría hacer, se resume en líneas generales a un mayor conocimiento y acciones formales concretas. Creo que todos han escuchado y a un modo están familiarizados de que, a efecto de que se tomen las medidas legales que correspondan, se tiene que conformar un comité por aquellas organizaciones empleadoras que tengan más de 20 trabajadores. Un comité que tiene que reunir determinadas características en paridad, en representación, y eso supone tomar algunas medidas de designación de las personas adecuadas que van a conformar este comité, que va a ser
un órgano central en la organización a efectos de tomar todas las políticas y las acciones sobre esta la capacitación al inicio de la relación laboral y también la capacitación a este comité de manera específica. Creo que aquí podríamos detenernos a problematizar en cuanto a saber cuáles podrían ser esas acciones que estarían en el límite. Yo recomiendo de que no nos coloquemos en extremos, de decir cuál es lo mínimo que debe cumplir. Si es que la normatividad y el sentido común nos llevan a entender que una persona que ingresa a un centro de labores tiene que tener unos conceptos fundamentales sobre lo que es el hostigamiento, los conceptos básicos, y a su vez saber cuál es el procedimiento si es que se presentara, se entiende que en el primer tiempo debe estar inmersa en esta capacitación. Claro, alguien podría plantearse, decir, ¿cuánto tiene que durar esta capacitación? Puede durar media hora, una hora, puede ser una jornada, pueden ser varios días. Claro, va a depender del nivel de formación, va a depender del nivel también de las capacidades con las que cuenta la organización y el conjunto de medidas que van a confirmar de que se ha interiorizado todos estos conocimientos. Entonces, en concreto, al inicio de la relación laboral, tiene que haber una capacitación. Eso es lo que debe hacer y lo conveniente o lo diligente va a quedar en la esfera de lo ético, de lo que son las políticas finalmente de compromiso en cuanto al hostigamiento sexual. Segundo elemento, la capacitación especializada al comité. Sobre esto habrá que considerar que la capacitación tendrá que cubrir todos los temas esenciales sobre lo que es el hostigamiento y la forma de hacer diagnósticos, de hacer acciones de prevención y también todo lo que supone la valoración de la prueba. Y aquí quiero que tomen atención lo siguiente. Finalmente, si es que se presentara una denuncia o un procedimiento de hostigamiento, de por medio va a haber una valoración de pruebas. Y ojo que la valoración de pruebas es peculiar en este caso, porque muchas veces no va a haber una prueba tangible, no va a haber una documentación. Va a ser a través de un efecto de indicios, de algunos elementos indirectos que ayuden a verificar de que ha habido un hostigamiento o no. Hipotéticamente podríamos encontrarnos inclusive con la sola versión de los actores, del presunto agresor y de la presunta víctima, o del agresor o de la víctima, para decirlo en términos ya confirmados, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso cuando la víctima dice, he sido víctima de hostigamiento, y no hay ninguna prueba? Y cuando el agresor dice, no, no he sido yo, o hay una confusión. Entonces, todo esto pasa por una capacitación de qué significa la prueba en este ámbito. Y sobre eso hay teoría, hay ciencia, hay algunos elementos a considerar, porque no podemos limitarnos a la prueba documental ni a las pruebas digitales, que podrían ser el WhatsApp, el correo electrónico, ¿no? Porque esos casos serían también bastante evidentes, pero nos encontramos ante una esfera un poco peculiar. Ahora, esto supone, decía, una capacitación especializada sobre lo que es la valoración de la prueba. Y por eso es que el temario o la capacitación para el comité no puede ser la misma de la capacitación para el conjunto de trabajadores o las personas que están en el ámbito del mundo del trabajo. Tiene que ser una capacitación, y llamemos un poco más profunda, un poco más enfocada a ese rol de valoradores, de personas que tienen cierto grado de autoridad ante las versiones o ante las denuncias que se van a presentar. Bien, entonces creo que esa es la ruta que permite identificar a los tipos de capacitaciones que deben haber una organización que debe hacer y que debería hacer. Ahora, junto con estas acciones de capacitación, se encuentran los diagnósticos y las valoraciones. Esto es central, esto es muy importante porque se deja de lado la perspectiva de que tiene que haber un conocimiento de la organización.
¿Qué implica entonces una actuación diligente en una organización? Hacer el diagnóstico, hacer cuestionarios, hacer un conjunto de estrategias para saber dónde se puede inclusive potencialmente encontrar un acto de hostigamiento sexual. La exposición de las personas, los horarios, también el tipo de relación jerárquica, porque en una relación de trabajo hay una relación de poder, donde el poder puede excederse en sus conductos regulares y genera ahí un hostigamiento e incluso un hostigamiento sexual. Entonces, ¿qué debe hacer y qué deberían hacer las organizaciones? Hacer los diagnósticos, hacer las valoraciones, la muestra de riesgos, porque esto es lo que está hoy día presente, los factores de riesgo, eso es parte de la planificación empresarial o de las organizaciones, encontrar dónde puede haber un factor que incida o que pueda dar lugar a un acto de hostigamiento. No solamente verificado, sino potencial, y eso puede ir cambiando, puede ir presentándose. Incluso el tiempo de la pandemia, en el que lamentablemente nos encontramos, ha sido un nuevo contexto en el cual ya se ha podido reconocer que el hostigamiento ha cambiado, se ha acomodado a las circunstancias. Entonces hablamos de un hostigamiento sexual digital, y eso es precisamente un factor de riesgo nuevo, que tendrá que tener sus propios protocolos, tendrá que tener su propia forma de actuación, porque ya no está bajo los cánones o los conductos tradicionales. Bien, entonces creo que ese es un elemento central, el diagnóstico, la valoración, el contexto en el que se encuentra. Ahora, en cuanto a la tipificación del hostigamiento sexual, la definición que hemos mostrado, también hipotéticamente podría tener ya una esfera penal. Ya allí nos encontramos con la figura del acoso sexual. A nivel internacional hay muchas excepciones sobre lo que es el hostigamiento sexual o el acoso sexual. Se utiliza como sinónimo, en otros casos son figuras diferentes. En el Perú, ¿cómo es? En el Perú tenemos una legislación específica sobre el hostigamiento sexual, no penal, es una legislación, es un ámbito de, llamemos, no esfera punitiva penal, pero cuando ya pasa hacia bienes jurídicos del ámbito penal, tenemos la tipificación de un delito, el artículo 176b del Código Penal, que ya reconoce como una sanción penal, como un acoso penal, que va con sanciones de 3 a 5 años de pena privativa de la libertad o cárcel. Entonces, la gravedad ha llevado a que se incorpore como un supuesto criminal y que eso también tenga una sanción por parte de la esfera penal, donde el Ministerio Público, donde la Fiscalía y donde el juez penal van a valorar y van a dar las sanciones correspondientes. Una nota característica del procedimiento en el ámbito laboral privado en el que nos encontramos es que si es que se tiene conocimiento, evidencia de algunos rasgos penales o se detecta algo penal, esto tiene que ya ponerse en conocimiento del Ministerio Público dentro de las 24 horas. Entonces, son esferas independientes, son regulaciones independientes que podríamos llamar complementarios a efectos de poder neutralizar y frenar este fenómeno del hostigamiento sexual. ¿Cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual que pueden ser regulares, identificables o que puedan llamar la atención? La más tradicional y vigente, las promesas sobre beneficios especiales a cambio de favores sexuales, ¿no? Ese es lo que a veces se ha denominado el chantaje sexual, ¿no? Es un concepto tradicional que lo que hoy día el concepto trata de abarcar más situaciones, pero no deja de lado de que puede existir un chantaje sexual. Amenazas, por supuesto, para exigir una conducta no deseada, vinculada al ámbito sexual. Acercamientos corporales, roces, tocamientos, conductas físicas de naturaleza sexual que no son deseadas o pueden resultar inclusive ofensivas. Uso de términos de connotación sexual, sexista, también insinuaciones, gestos obscenos,
mensajes o exhibiciones de imágenes también de contenido sexual, los memes, algún tipo de broma, por supuesto, ¿no? Todo lo que pueda resultar hostil, ofensivo, insoportable para alguien que entra en la esfera de lo que es el hostigamiento y es sancionado, ¿no? Por supuesto que los tratos ofensivos general, dentro del hostigamiento en general y lo que en concreto es que tiene una esfera, un lado sexual, ¿no? Eh, También cualquier conducta que encaje en el concepto amplio que hemos mencionado. Eso fue una modificación normativa en el último tiempo, donde no solamente hablamos de un conjunto de listados, sino también es un supuesto abierto. Todo aquello que puede aparecer o pueda encajar en las características que hemos mencionado, también se va a considerar como parte del concepto de hostigamiento sexual. Ahora, fuera de contexto y visto desde un lado parcial, lo que siempre se preguntan los encargados de las oficinas es que están frente a algo que podría estar fuera de control, a saber de que ya no va a haber cierto tipo de comunicación, eh, eh, llamemos libre y espontánea sobre lo que son las relaciones humanas. Si eso es falso, es un mito, lo que debe hacerse es revisar las conductas y saber si, uno, si nuestro comportamiento es respetuoso, y dos, si esto es consensuado o no es consensuado. La construcción del consenso, del concepto de consenso en una organización también es importante. Claro, no estamos hablando solamente de un rechazo explícito o una aceptación explícita. Pueden haber códigos de conducta, formas de comunicación, en las cuales se pueda identificar aquello que se acepta y es tolerado de aquello que es finalmente no es reconocido eh, como parte de las relaciones de trabajo o de otro tipo de relación. Lo que se recomienda, y el Ministerio de Trabajo también ha hecho un papel importante en cuanto a la difusión de cómo detectar el hostigamiento, es a partir de una batería de preguntas, y a partir de ello se puede hacer como un diagnóstico, decía yo, particular, ¿no? Hay algunas preguntas tipo que se incorporan en los diagnósticos, voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, ¿has sentido que alguien te mira de una manera particular que no te gusta o tiene una actitud especial contigo? Un tipo de pregunta, ¿no? ¿Te han hecho alguna broma de contenido sexual que te haya incomodado? Otra pregunta típica. ¿Te han hecho algún comentario sobre tu ropa, sobre tu cuerpo, o que te haya incomodado o molestado? ¿Has sido víctima de bromas, comentarios o amenazas por tu identidad de género o de repente orientación sexual? Ya las respuestas van dándonos señales y datos reales de cuál es la situación en el ámbito en que se encuentra, ¿no? Te han hecho preguntas sobre prácticas sexuales, sobre la vida sexual, que haya incomodado. Te han mandado mensajes, fotos, imágenes, videos o memes, inclusive con contenido sexual que te ha incomodado. Ha recibido invitaciones repetitivas, reiterativas, del trabajo para salir a comer o tomar algo, a pesar de haberse negado. Son finalmente estas respuestas las que van a ayudar a identificar qué cosa es consensuado y qué cosa es una intromisión, es finalmente un exceso sobre lo cual la persona no se explicó, ¿no? Entonces, creo que toda esta batería de preguntas que en los cursos que a veces dictamos, recomendamos como una de las talleres o prácticas que hagan su propio listado, su propio cuestionario, hagan su propia piloto de cómo llegar a los trabajadores y saber cuál es finalmente, cómo se sienten, ¿no? Ahora, también desde el punto de vista de la psicología, pueden encontrarse algunas señales de alerta. Y aquí va otra recomendación general sobre lo que deberían hacer los empleadores. Es de incorporar aquello que se llama señales de alerta, señales de aviso de cuándo podría haber un acto
que es un hostigamiento o podría ser un acto de hostigamiento. Hay una batería de señales, ¿no? Por ejemplo, la disminución del rendimiento laboral, de repente el pedido de licencias injustificadas de trabajo, el ausentismo, de repente el cambio de estado de ánimo, el que las personas no quieren trabajar con otras personas y a veces no lo dicen por temor, ¿no? Dice, yo no quiero trabajar con el señor o la señorita y no dice por qué. Entonces dice, tengo mis razones y no lo hace porque a veces la persona se siente inclusive culpable o duda de que pueda haber un acto de hostilidad. ¿Sí? Y esto se tiene que neutralizar a partir del mayor conocimiento, de identificar de que hay algo que no está bien, ¿no? También las conductas evasivas, rechazar tareas, decía para tomar contacto con personas específicas, la persona se siente callada, miedosa, triste, muestra cierta incomodidad, cambia sus códigos de conducta o su vestimenta, y creo que eso tiene que ser parte de las acciones que los empleadores podrían tomar en cuenta a efectos de incorporar una política y una acción que frene, que ayude a la prevención y también hacia las demás acciones sobre el hostigamiento sexual. Bien, entonces son un conjunto de acciones, haciendo un resumen hasta el momento y con cargo a ver las preguntas y los comentarios que, que nos han venido haciendo de repente en el chat, Así es, abriendo Marco. también la invitación para quienes puedan Así es. de repente compartir sus preguntas. Primero, que hay un mínimo legal que los empleadores deben hacer, ¿correcto? Mínimo legal que si se incumple va a tener las sanciones correspondientes, ¿no? Que pasa por los diagnósticos, pasa por las capacitaciones anuales, pasa por la conformación del comité y pasa por la implementación de todas las acciones cuando una vez que suceda esto. Por ejemplo, el comité tiene que tomar las acciones inmediatas, seguir el procedimiento debido y comunicar al Ministerio de Trabajo, en su caso, de las acciones cuando ha habido una denuncia. Pero eso es el mínimo legal. Hemos dado algunos ejemplos o algunas recomendaciones de lo que podría ser más allá del mínimo legal. Aquellas acciones adicionales que además se enmarcan también dentro de las buenas prácticas nacionales o internacionales de lo que puede constituir eh, una acción diligente, ¿no? Y creo que hacia eso estamos comprometidos todos los que, digamos, tenemos que ver con el mayor conocimiento de este fenómeno y también de las acciones concretas que se puedan hacer. Bien, yo agregaría en esta última etapa, y si hubieran preguntas, voy viendo las Muchas, preguntas que me han llegado al chat, por supuesto. sí. Muchas gracias, Marco. Justo nos hacen llegar, ya tenemos varias preguntas. La primera es de Mary. Señala sobre hostigamiento sexual. Si no somos abogados, ¿cómo hacemos la valoración de las pruebas? Sobre todo para no incurrir en acusaciones falsas. Y el HS también es para el hombre. El hostigamiento sexual también es para el hombre. Sí, empezaré por esto último. Sí, efectivamente el hostigamiento es para toda persona, sin importar eh, género, para todas las personas, el procedimiento es por igualdad. Sin embargo, hay normas específicas pensadas en la situación de la mujer como una población vulnerable y históricamente afectada. Entonces, eso está reconocido inclusive por políticas de Estado y por organismos internacionales y también por órganos jurisdiccionales, sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que señalan que debe haber una particularidad y una atención hacia la mujer, pero se puede encontrar hacia hombres y mujeres. Igual el concepto es amplio respecto de jerarquías, no tiene que ser inclusive del superior hacia el inferior, puede ser en todas las formas, ¿no? Y entonces no se distingue. Ahora, sobre el rol que le corresponde a aquellos que no son abogados, precisamente ese es uno de los retos y una de las tareas que corresponde incorporar algunas nociones
sin llegar de repente a asfixiarnos en una teoría de la prueba. Yo les digo a quienes no son abogados que existe una teoría de la prueba, existe una valoración compleja, sin duda, y hay conceptos complejos incluso para los abogados. Pero también es cierto que pueden haber unos conceptos que se van a transmitir en capacitaciones y a partir de la lectura de documentos fundamentales como las guías nacionales o algunos otros documentos, la OIT, por ejemplo, también ha hecho manuales que tratan de colocar en palabras sencillas y a través de algunos ejemplos cómo debería ser la valoración. Claro, yo creo que este es un acercamiento, una aproximación, y creo que debemos valernos de esos documentos para tratar de no renunciar a la posibilidad de analizar estas situaciones. ¿Bien? Es parte de la pregunta. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la norma vigente de prevención sexual? La del 2018. Sí, 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 correcto. Es precisamente Ahora, son varias normas. Diríamos que tenemos la ley 27942, que es la ley central, la ley de prevención y sanción y hostigamiento sexual, el decreto supremo 14-2019, que es su reglamento, pero hay un conjunto de normas adicionales que son complementarias, ¿no? Tenemos la ley 30.364, tenemos también en parte la ley de igualdad salarial, que tiene relación, y a partir de hace pocos días, como decía al inicio, se ha aprobado el convenio 190, convenio internacional de la OIT. Somos uno de los pocos países en América Latina, somos 4, y a nivel mundial también somos pocos, que hemos incorporado un estándar internacional. Eso también tiene que ser parte de una normatividad interna, tienen que adaptarse los documentos internos, y tienen que cumplirse porque también es parte de la normatividad. Tenemos otra pregunta de export. ¿Cuál es el procedimiento para tramitar un caso de hostigamiento sexual y qué función tiene el comité? Uh-huh. Sin duda debe canalizar, ¿no? Hay un conjunto de etapas que pasan por recibir la queja adecuadamente, no revictimizar a la persona que se la denuncia, tomar medidas incluso de protección, dependiendo del caso, eventualmente una suspensión, eventualmente un cambio eh, de puesto de trabajo. Luego tiene que hacerse una etapa de tomar los cargos y los descargos. Ahora, los formularios de queja y los descargos, no hay formatos oficiales, pero cada organización tendría que fabricarlos. El Ministerio de Trabajo ha hecho algunas propuestas, unos modelos referenciales, y eso supone también hacer un orden al procedimiento. Luego, con los descargos, tendrá que haber una valoración y una respuesta, finalmente una resolución, ¿no? Es básicamente como una etapa de investigación que va a incluir inclusive con una sanción correspondiente, que eso se deriva al órgano competente de la relación del trabajo para que ejecute la sanción correspondiente, ¿no? Esto es un poco una apretada síntesis, cuál es el procedimiento. Y bueno, pueden haber peculiaridades como, por ejemplo, que en la investigación el investigado o el denunciado renuncie, ¿no? Es una cosa que también se observa. Y la investigación no debe detenerse, ¿no? Eso es algo poco, porque si el trabajador denunciado se retira de la esfera laboral, ya no existe un vínculo jurídico. Ahora, la renuncia es un acto unilateral, ¿no? Frente a eso, también se presentan algunas dificultades, pero la normatividad señala que la investigación debe continuar. La investigación tiene que continuar, y creo que ese es parte de la actuación del comité y de los demás actores, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo ayudamos al comité a detectar acusaciones falsas
O caso contrario, cómo actuar frente a un trabajador que no tiene una prueba tangible, pero que sí está siendo hostigada sexualmente. Ujú. Yo creo que el mayor conocimiento de lo que hemos venido señalando, incorporar algunos test. No todas las organizaciones tienen la posibilidad de tener un servicio psicológico permanente, pero creo que pueden buscar formas creativas para que cada cierto tiempo, anualmente, por ejemplo, incorporar una batería de apoyo psicológico, o de repente buscar algunas instituciones que complementen esa mirada, no solo legal, sino psicológica, social, para que pueda ayudarse a identificar aquello que es verdadero, que es falso. ¿Qué más? De repente incorporar algunos protocolos de ética, algunos comités, las charlas informativas, avisos. No es algo, diría, totalmente acabado. O sea, siempre va a haber la posibilidad de incorporar. Yo les comento, por ejemplo, en las universidades, poco tiempo atrás no se sabía qué hacer. Lo que se han hecho es videos cortos, videos para que en las clases, en las universidades se incorporen como una capacitación rápida, ¿no? Y precisa de aquello que se necesita saber y cuál es toda la ruta que debe seguirse si que se presenta, ¿no? Tenemos dos preguntas más. ¿Cuántas charlas o capacitaciones se recomienda al año para el personal de trabajo para que se agregue a un plan anual dirigido a mitigar este tipo de hostigamiento? Ujú. Gracias, Willy. Es central la pregunta, ¿no? Y yo creo que es cuantas capacitaciones se considere que podrían completar los objetivos que se han trazado. Legalmente se pide una, ¿no? Yo en plano general diría por lo menos deberían ser 2 o 3 al año, pero creo que va a estar en función de las capacidades de la organización, en la posibilidad de no tampoco eh, no crear capacitaciones simplemente como formalidades, ¿no? Sino que cumplan los objetivos, se interiorice. Y es más, diría que debería ser una labor permanente, ¿no? Porque, digamos, el último mes se ha aprobado un convenio internacional de relevancia. Eso debería justificar y debería llevar a que haya una capacitación sobre los alcances de este convenio internacional, para saber si los documentos de la organización están actualizados, si deben haber algunos cambios, algunos ajustes correspondientes. Entonces, pueden haber capacitaciones extraordinarias que surjan por situaciones como cambios de normas o algunas circunstancias adicionales. También podría ser, y acá termino esta respuesta, que se presente algún caso especial, ¿no? de hostigamiento que evidencie un vacío, y a raíz de eso podría crearse o programarse una capacitación precisamente que se necesitaba, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta y un pedido. El pedido es si puedes compartir el link de los documentos preparados por el Ministerio de Trabajo. Y la pregunta es, cuando un jefe que ya tiene precedentes de hostigamiento laboral y ha sido expulsado de la institución, regresa y vuelve a lo mismo, pero siempre lo cubren, ¿qué se puede hacer en casos como este? Mm, mm. Bien, sobre la documentación, yo diría que haciendo un buscador, voy a tratar ahora mientras conversamos de buscar el portal. El Ministerio de Trabajo coloca alguna documentación, videos y cursos cortos. Lo bueno es que existe esta capacitación gratuita. Lo inconveniente es que son capacitaciones cortas, ¿no? De 1 hora, o son charlas muy rápidas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en Argentina, en España, en otros lugares, incluso hay diplomados sobre la materia. Hay posgrados de, de 50 horas, 60 horas sobre la materia, porque es complejo, ¿no? Complejo precisamente por las preguntas que ustedes han hecho, sobre aspectos probatorios, sobre aspectos también de cómo comportarse ante determinado tipo de situaciones. Ahora, nos menciona el caso del jefe y que ha cometido, ha sido sancionado y ha vuelto, ¿no?
Yo diría que aquí el comité debería pues tomarlo como un caso especial. Entiendo si ha sido votado, la pregunta es cómo ha retornado. Bueno, todos, imagino que ha habido un proceso de rehabilitación. Si ya hay cierto grado de reincidencia, tendría que tomarse en cuenta a efecto de saber si hay algún tipo de eh, algo patológico, ¿no? Yo diría que eso creo que debería ya tomar las autoridades, tomar conocimiento de esto, ¿no? E incluso podría haber algunas aristas penales, ¿no? Porque si algo caracteriza a la esfera penal, es esta insistencia, este acoso. El acoso en general es un delito penal, el acoso sexual es otro tipo penal, donde hay una insistencia para tratar de obtener un provecho, ¿no? Una, un resultado de connotación sexual. Probablemente esto tenga que ya tener conocimiento del Ministerio Público, ¿no? Tener conocimiento del Ministerio Público a efecto de que se haga la valoración correspondiente. Bien. Muchísimas gracias, Marco, por habernos ilustrado con estos puntos que has desarrollado. Queremos invitarlos a cada uno de ustedes y animarlos a participar en el curso que se va a estar desarrollando próximamente, Plan de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que va a ser desarrollado también por nuestro colaborador. Marco Mejía. Este curso va desde el 8 de marzo al 4 de abril, es un curso que tiene 24 horas, se va a desarrollar los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Para mayor información pueden comunicarse a través de teléfono o WhatsApp al 936-807-757 o escribirnos a través de formación.continua@uarm.pe o a diego.tapia@uarm.pe. Bueno, agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes su participación. Por el chat estaremos compartiendo también el enlace para que puedan acceder a los detalles de la programación del curso. Marco, nuevamente muchas gracias por tu colaboración y por el tiempo que nos has dedicado. Me parece que hay una última pregunta, vamos a dar pase con ella. Y bueno, estaremos próximamente compartiendo con cada uno de ustedes los puntos también que se desarrollan en el curso. La A siguiente ustedes, muchísimas pregunta. gracias. Sí, le escucho. Sí, bueno, en realidad no, ya es lo que se han compartido, están agradeciendo por la participación y por el desarrollo del webinar. Muchísimas gracias. Muy Y buenas noches. despidiéndome, solo le sugeriría ingresar esos dos portales que he mencionado en el chat. Allí hay información valiosa. Y el novedoso convenio 190, en el cual Perú lo ha ratificado y es una novedad relevante a nivel internacional, que coloca en la agenda de las organizaciones y de todas las personas actualizarnos sobre estos conceptos, ¿no? Nuevamente, gracias a la universidad y gracias a ustedes por su participación en esta noche. Gracias.